Bueno, tenemos este problemita de sistema de fuerzas concurrente en donde tengo dos cuerdas, ¿sí? Que están sostenidas o están agarradas, mejor dicho, por un peso que cuelga y que tensiona, ¿sí? A esas cuerdas que están agarradas en el techo, ¿sí? Eh, Hay una fuerza que actúa hacia abajo, que es la fuerza eh, que tiene esa masa y que actuando por la gravedad me provoca el peso de ese cuerpo que hace que se tensionen todas esas fuerzas, ¿sí? Hay una fuerza que provoca la tensión. Esta vamos a llamarla, qué sé yo, por ejemplo, supongamos la fuerza 1 que está actuando sobre esa cuerda y la fuerza F2 que está actuando sobre la otra cuerda, ¿eh? De esa manera, así como lo vemos, el sistema quedaría descompuesto de la siguiente manera. En un sistema de ejes cartesianos se ve mejor cómo se puede plantear toda esa fuerza y llevarla todo. Siempre la llevamos en física a un sistema de ejes cartesianos. Sí, es muy importante eso. Hay que considerar que el sistema S está en equilibrio, toda la fuerza está en equilibrio, significa que no hay una fuerza que sea mayor que otra y todas entran en un estado de reposo y tensionada. Acá está la fuerza peso P, acá está la fuerza F1 en módulo, considerando siempre un valor numérico, la fuerza F2 y este es el eje Y y luego tenemos el eje X. ¿Sí? En donde, ¿para qué llevo un sistema de ejes cartesianos? Sistema de ejes cartesianos. Lo llevo ahí a un sistema de ejes cartesianos porque puedo descomponer esa fuerza F en sus respectivas componentes con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Acá tendría una fuerza F2Y y acá se tendría una componente de la fuerza F2 que sería la F2X. Acá voy a tener otra fuercita que va a estar también en la misma dirección positiva hacia las Y, la F1, F1, F1X. Para arriba positiva, para abajo negativa. La F1 también, su componente sobre el eje X sería la F1X, ¿sí? Cuando hablamos de estática, consideramos que todas las fuerzas están en equilibrio y es importante plantear, por otro lado, que la sumatoria de todas las fuerzas según el eje X tiene que ser igual a cero. De esa manera, al sumar todas las fuerzas, estoy planteando el equilibrio cuando digo que son iguales a cero, porque en la suma siempre significaría que no hay una fuerza mayor que otra y todas se anulan, ¿sí? Con respecto a que la suma de las fuerzas, la sumatoria de todas las fuerzas según el eje Y, también son iguales a cero. Bueno, muy bien. Una vez planteado eso, otra cosita más, vamos a considerar que este el ángulo alfa y este el ángulo alfa también por ser eh, interno, externo, y este ángulo es el ángulo beta y este es el ángulo beta. Es el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, por alterno, interno, externo, estos dos ángulos son iguales. Entonces, bueno, es importante eso porque nos va a permitir a nosotros después definir el ángulo alfa, el ángulo beta, nos va a permitir definir, por otro lado, las componentes, ¿sí? Y con las dos ecuaciones que nosotros planteamos, son las condiciones iniciales del análisis del sistema de fuerzas según el eje X y el eje Y, que tiene que ser igual a cero en estática, ¿no es cierto? En estáticas planteamos cuando llevamos todo un sistema de ejes cartesianos, la sumatoria de la fuerza en X es igual a cero, entonces hay un equilibrio, estamos hablando de estática. La fuerza en Y es igual a cero, ¿sí? Por otro lado, estamos hablando de la suma de módulos de valores numéricos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos ahora a considerar una parte de las fuerzas. Por ejemplo, tengo la fuerza F1. Si veo la fuerza F1, tiene un determinado valor en módulo.
la puedo descomponer como está ahí en el sistema de ejes cartesiano y veo que me forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Este es un triángulo rectángulo, con este lado y este otro lado, ¿sí? Y la hipotenusa que sería la fuerza F1. Esta sería la fuerza F1X y esta sería la fuerza F1Y. Esta es la fuerza F1X. El ángulo sería alfa. Bien. Triángulo rectángulo. Si es triángulo rectángulo puedo plantear seno coseno. Entonces digo, bueno, el seno del ángulo alfa, ¿a cuánto equivale? Y bueno, sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es F1Y sobre la hipotenusa que sería F1. Si despejo la componente F1 de I, el F1I sería igual, pasaría, está dividiendo, pasa multiplicando, me quedaría F1 por el seno del ángulo alfa. Bien, ya tenemos la primer componente, ahora vamos por la otra. Si aplico el coseno del ángulo alfa, sería cateto opuesto, cateto adyacente sería el F1X sobre la hipotenusa que sería F1, despejando y sacamos la componente de X, que sería la F1 en X, de la fuerza F1, sería F1 por el coseno de alfa. Por supuesto que se van a preguntar qué es lo que queremos calcular con esto. Bueno, en forma general, yo quiero tener una expresión de cuánto vale la fuerza F1, o sea, la tensión de la cuerda acá, cuánto es lo que está soportando acá y cuánto acá, según los ángulos que tengo, y según el peso de ese cuerpo. Entonces quiero encontrar cuánto vale F1 y F2. Eso, el F1, cuánto saldrá en valor y cuánto será en valor el F2. O sea, una expresión que me va a permitir determinar esos valores según los datos que me den del problema. Acá vamos a hacer en forma generalizada. Luego planteo la otra fuerza F2, que también fíjense que tengo también acá, se me genera un triángulo rectángulo. Entonces tengo la fuerza F2, ¿sí? Sería F2, siempre el módulo es igual a la componente según el eje X, que sería F2 con respecto a X, y la otra componente que sería la F2Y. Y este es el ángulo beta. Por lo tanto, también acá, como es un triángulo rectángulo, voy a ver cuáles son las relaciones para poder determinar cuántos son los valores de la componente F1X y F2Y, F2X y F2Y a través de la relación del seno. El seno del ángulo beta en este caso va a ser igual a cateto opuesto, que sería el F2Y, el opuesto, el que está enfrente del ángulo beta, sobre la hipotenusa, que sería F2. Bien, despejando la formulita me quedaría en definitiva que F2, la componente F2Y es igual a F2 por el seno del ángulo beta. O sea, obtenemos esa componente también que va a ser de suma importancia para poder analizar las dos ecuaciones que planteamos, la suma de las fuerzas en X y en Y, que son cruciales en este análisis y en lo que viene a continuación. Entonces ahora voy a plantear el coseno del beta. Por ser triángulo rectángulo me pregunto cuánto vale el seno de beta, cuánto vale el coseno de beta. Entonces el coseno de beta es cateto adyacente, en este caso sería F2X, dividido la hipotenusa, que sería F2. Si esto despejo el F2 quedando solito, esto quedaría F2 por el coseno del ángulo beta. De esa manera encuentro la otra componente y puedo determinar ello, que ahora vuelvo a los sistemas planteados. Como estamos hablando de fuerzas concurrentes y de un sistema que está quieto, en equilibrio, estático, entonces yo había planteado que la suma de las fuerzas según X tienen que ser igual a 0, es la ecuación 1. ¿Pero qué es la ecuación 1? La ecuación 1 es
son las componentes de X. ¿Cuáles son las componentes que tengo? Pues yo llevé todo a los ejes X e Y, al sistema de eje cartesiano. Entonces tengo, fíjense, tengo la F1X, sería esta, positiva. Y la F2X que tengo para acá va en aquella dirección, hacia los negativos, los ejes cartesianos, positivo, negativo. Hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Entonces tengo la F1X, la dirección F positiva, F1X positiva, menos F2X, y no hay más, no hay ninguna fuerza más que está descompuesta sobre los ejes X. Entonces eso es igual a 0. Importantísimo, porque ya se darán cuenta que estos dos expresiones ya las tengo encontradas, en donde una está acá, la F2X, que sería esta, ya tiene un valor para F2, y la F1X también tiene otro valor, esta expresión, ahí que puedo reemplazarlo, ya lo vamos a reemplazar. Vamos a la fórmula 2. La suma de la sumatoria de las fuerzas en I tiene que ser igual a 0. También estoy considerando el equilibrio de todas las fuerzas. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando ahí? Está actuando la F1I, hacia arriba va a ser positiva. ¿Quién? La F1I y la F2I. Positiva las dos, fíjense, ambas van hacia arriba. Producto de que F2 va en esta dirección, así que esta no me queda otra que sea hacia arriba. Y la otra F1 también va hacia arriba, F1X. Entonces sería F1 más F2I menos la que se le opone a ella, ¿quién es? La fuerza peso que va hacia abajo, esta que está acá. Entonces menos P igual a 0. Bien, o sea que tenemos las dos expresiones. Vamos a ponerla en limpio. ¿Cuáles son las dos expresiones? Sería F1X menos la F2X es igual a 0. Y luego tenemos F1I más F2I menos peso, que sería M por G, si quieren, igual a 0. Bien, tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Ahora lo que podemos hacer es todo el análisis que hicimos anteriormente, reemplazarlo en este sistema de ecuaciones que me queda. O sea, ¿cuánto vale? A ver, vamos a ponerlo acá en limpio, para no agarrar otra hojita, y si no, me quedaría. El F1X que tengo ahí, que tengo acá, ¿cómo sería? El F1 lo busco. ¿Cuánto vale el F1X? Me fijo, el F1X vale esto, este que está acá, o sea que sería F1 por el coseno de alfa. Bien, después que tengo menos, ¿qué sigue? El F2X menos el F2X, que sería F2 por el coseno de beta. Sería F2 por el coseno de beta. Igual a 0 según la fórmula determinada. Bien, por otro lado tengo que F1I sería, veamos F1I, ¿dónde está? Voy a reemplazar acá. Ahora vamos acá a la segunda expresión. F1I sería esta que está acá. F1 por el seno de alfa. Sería F1 por el seno del ángulo alfa. Más la F2I. F2I está acá. F2 por el seno de alfa. Mucha matemática en la construcción del concepto. Mucho concepto también. Menos el peso, que sería igual M por G. Lo dijimos recién, esto es lo anterior que puse. Menos M por G. M por G igual a 0. Bien, una vez que tenemos determinado el sistema de ecuaciones lineales, lo voy a expresar acá arriba, y me quedaría F1 por, ¿cómo quedaría? F1 por el coseno de alfa y F2 por el coseno de beta. Alfa y beta. Coseno los dos, ¿no? Coseno de alfa menos F2 coseno de beta igual a 0. S1. Y la otra ecuación me quedaría F1 sería F1 seno de alfa más F2 seno de beta. Seno de alfa, seno de beta. Seno de alfa más F2 seno de beta menos M por G es lo que me quedaba. Bien. Una vez que tenemos el sistema de ecuaciones, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a despejar de una, por ejemplo, de la ecuación 1, vamos a despejar F1. Y de la ecuación F2 vamos a despejar también F1, porque voy a utilizar
como un sistema de ecuaciones lineales, voy a utilizar un método. Hay 4 métodos, pero en este caso voy a utilizar el más fácil, el método de igualación, en donde voy a igualar los valores de F1 igual al otro valor de F1 que saque de las dos ecuaciones. Entonces, en esta ecuación voy a despejar F1 por el coseno de alfa, o sea, paso este un término, este otro término, y este lo voy a pasar al otro lado como sumando al cero. Entonces me quedaría F2 por el coseno de beta, y luego el coseno de alfa, como pasa al otro miembro, pasa dividiendo, por lo tanto me quedaría que F1 es igual a F2 por el coseno del ángulo beta sobre coseno de alfa. Bien, ya tengo la primera, la voy a reemplazar acá y voy a poner F2 por el coseno de beta dividido coseno del ángulo alfa, igual. ¿Cuánto vale ahora el F1 pero de la ecuación, la primera ecuación? Entonces F1 va a ser igual. F1 por el seno del ángulo alfa es igual a ¿qué? A M por G, paso todo al otro miembro, recordando que este es un término, este otro término y este otro término. Entonces paso el MG al otro lado, pasa positivo, ¿está bien? Bien, y el otro F2 por el seno de beta pasa al otro miembro restando, entonces de esa manera me quedaría igual a menos F2 seno del ángulo beta. Bien. Por último, esto que está acá lo voy a expresar, a pasar a este factor, va a pasar el seno de alfa, queda un factor, el F1 quedaría como M por G menos F2 seno de beta dividido el seno de alfa. Bueno, vamos a cambiar de color. Entonces me quedaría eso. Entonces que todo este F1 sería todo eso que está ahí. Lo vamos a expresar entonces en la igualdad. En la igualdad, ¿qué quedaría? Quedaría M por G menos F2 seno de beta dividido el seno del ángulo alfa. Bien. Ahora, ¿qué hago? Bueno, me quedó una ecuación de primer grado con... Esto es una ecuación de primer grado con una incógnita, y la incógnita es lo que había planteado en el problema, la hipótesis incógnita. Entonces, la incógnita en este caso es F2 como F1, pero en este caso al quedarme una ecuación de primer grado tiene una única variable, así que puedo despejarla. Y para ello, fíjense que voy a hacer un pequeño arreglo. Este seno de alfa que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando, y este factor que sería el coseno de alfa va a pasar al otro lado a multiplicar a todo lo que se encuentra de acá al lado. Por lo tanto, esto me quedaría como el seno de alfa por lo que me quedó, que se encuentra en el otro miembro, que sería F2 por el coseno de beta. Es igual entonces a ¿qué? A M por G menos F2 por el seno de beta, y el seno, el coseno, ¿quién pasa? El coseno, ¿no? El coseno pasa multiplicando. Bien. Por lo tanto, esto me quedaría F2, si aplico distributiva, o sea que son todos factores, no hay términos. Entonces me quedaría F2 coseno de beta por el seno de alfa. ¿Qué más? Es igual a que acá aplico propiedad distributiva, este por este. Entonces sería M por G por el coseno del ángulo alfa menos F2 por el seno de beta por el coseno de alfa. Bien, esto va tomando forma. ¿Por qué? Porque bueno, acá tengo este término, este es un término, este otro término por otro lado. Entonces voy a tratar de juntar el F2, la fuerza F2 con este otro el otro miembro, con el otro F2 que tengo en el otro miembro. Entonces,
¿Cómo va a pasar todo esto que está acá? Todo eso va a pasar en definitiva cambiado de signo, todo ese término, el otro miembro, junto con este F2 que me quedó acá. Entonces me quedaría F2 por el coseno de beta por el seno de alfa más F2 por el seno de beta por el coseno de alfa es igual ¿a qué? Me queda igual a M por G por el coseno de alfa. Bien, por otro lado, entonces ahora ¿qué hago? Ahora puedo sacar un factor común, porque este es un factor y este es otro factor, y en los dos términos tengo dos cosas que son iguales, que sería ¿quién? El seno, perdón, la fuerza F2 y la fuerza F2. Sale afuera como una sola cosa, factor común, primer caso de factoreo, y me quedaría coseno de beta por el seno de alfa es igual más que el seno de beta por el coseno de alfa, que eso es una identidad trigonométrica. No recuerdo bien si es coseno de alfa más coseno de alfa más beta o seno de alfa más beta. No recuerdo bien. Pero bueno, algo de eso lo pueden investigar y lo pueden expresar de otra manera, aunque así está bien. Justo de lo que se dio porque me puse a hacer este ejercicio y bueno, recuerdo que esto es una expresión trigonométrica que se la puede expresar mucho más sencillo, por el coseno de alfa. Bien, la buscan ustedes y la pueden reducir inclusive. Entonces me quedaría que F2 quedaría como M por G por el coseno del ángulo alfa, dividido, ¿qué cosa? Todo lo que me quedó acá. Este factor que está acá entre paréntesis pasaría a dividir, porque así despejo el F2 y obtengo esa variable. O sea, coseno de beta por el seno de alfa, que es lo que me quedó acá. Todo esto que tengo acá, todo esto que tengo acá lo paso, lo está multiplicando a F2, ¿no? Pasaría entonces como a dividir. Entonces me quedaría más el seno de beta por el coseno de alfa y listo. Y ahí quedaría la expresión, esa expresión del F2, todo expresado con ángulos y la fuerza. Por supuesto que esos ángulos puedo tener y bueno, en forma generalizada esos ángulos pueden ser iguales o distintos, depende de los datos que me den. El valor de la masa o el peso me lo dan, la gravedad la conozco, la masa si me dan la masa lo tengo, puedo multiplicar, reemplazar los datos y encuentro el valor de F2. Una vez encontrado el valor de F2, puedo ir y ver acá, por ejemplo, en esta, vieron acá que tengo la primera ecuación. Esa primera ecuación, ¿qué era? Es F1 por el coseno del ángulo alfa menos F2 por el coseno del ángulo beta igual a 0. Por ejemplo, ese F2 lo tengo, sería esto. Esto que está acá, encontrado recién, me puede permitir encontrar el F1. Tomo esa porque es más sencilla, porque podría tomar la ecuación. Tomo la ecuación 1, la que está acá, esta que está ahí. Pero podría haber tomado la 2, pero la 2 es más difícil de reemplazar, así que opto por la más sencilla, camino más corto. F1 quedaría entonces por el coseno de alfa, como hicimos anteriormente, F2 coseno de beta. Bien, entonces, veamos. ¿Cuánto vale este F2? Antes de pasar el coseno de alfa que lo tengo acá, quiero reemplazar el F2 que he encontrado acá. Entonces el F1 va a ser igual por el coseno de alfa, es igual a ¿qué? A M por G por el coseno de alfa sobre coseno de beta seno de alfa más seno de beta por el coseno de alfa, todo eso entre paréntesis, por, ¿qué me quedó? Eso era F2, que sería ese que está ahí, ¿no? Todo eso que está acá es esto. Ese F2 es todo eso es F2. Por el coseno, vamos a poner ahí, por el coseno para que lo se interprete. ¿Está bien? Bien, buenísimo, me quedó eso. Ahora, este factor coseno de alfa, como el F1 tengo que lograr una expresión, el F1 sería igual a ¿qué? A M por G por el coseno del ángulo alfa, por el coseno de beta, dividido, fíjense lo que me queda. Me quedaría paréntesis, coseno de beta, C por el seno de alfa, más seno de beta, coseno de alfa,
por el coseno de alfa. Este se va con este y me quedaría que F1 es igual a M por G por el coseno de beta dividido coseno de beta por el seno de alfa más seno de beta por el coseno de alfa, y ahí está la otra variable que sería la otra fuerza encontrada. Y bueno, reemplazando los valores y todo eso que me dan de alfa, beta, de la masa, la gravedad sabemos que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, podemos obtener resultado en Newton, en kilogramos fuerza, depende de los datos que nos den, o dinas, ¿sí? Las fuerzas se miden en esas unidades, en dinas. Bueno, más o menos ese es el planteo de este problema, de las dos cuerdas, de las fuerzas concurrentes. Espero que le guste y bueno.